¿Dudas con esto? ¿Todo bien? ¿Hay algunas personas que tengan algún pendiente con alguna tarea conmigo o algo por el estilo? Si hay personas pues que tengan esa situación, lo podemos platicar al final de la clase, ya por WhatsApp individual, para para poderlos apoyar en ese sentido y no verlos, no afectar pues su calificación final de toda la materia de teoría social. ¿Va? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, pues empezamos. Hay que nombrar lista para las personas que ya estamos acá. Ya las que se vayan incorporando, pues les vamos poniendo la asistencia de la siguiente hora y pues como lo hemos estado trabajando en estas sesiones. Entonces, hoy es 31 de julio del 2021. Ok. Almadelia, ya la vi, ahí anda. Presente. Ulises Caleb, por aquí también andaba. Presente, maestro. Ya está para acá. ¿Cómo va todo? ¿Ya mejor? Ya estamos bien, maestro. Gracias. Excelente. Marilena Carrera. Ya anda. Presente, maestro. De acá arriba. Jessica Gómez. No ha llegado todavía. Parece ser que no. Vamos a dejar espacio. Gómez Ramos. Por acá. Vamos a darle espacio también. Jiménez Suárez. También estaba pendiente ella. Las otras sesiones. Lisa Stephanie Moreno Gallardo. Por aquí la vi hace ratito. Ya la vi. Yo presente. Liliana Janet. Aquí andaba también. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Presente, muy bien, maestro. Muy bien, gracias. Muy bien. Diana Karen. Ya la vi también por ahí. Natalia Saraí Sánchez Guadarrama. ¿Ya anda por acá? Sí, maestro, Bien. presente. Ah, ya la vi. Acá está. Perfecto. Fabiola Margarita. Presente. Muy bien. Rafael Marduk. Aquí anda conectado. Presente. Margarita Gutiérrez. Presente, maestro. Aquí estoy. Hola, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, gracias. Excelente. Gracias. Compañero Diego, ya lo vi. Siempre sonriente. Mónica Fabiola. Presente. Muy bien. Norma Edith. Presente. Sí, perfecto. Y ya no estaba. Yatsiri Nayetsi, ¿verdad? Se dio de baja, como he comentado la sesión pasada. Muy bien, pues vamos a torturarnos el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? La unidad de hoy nos toca ver como una especie de teorías clásicas de lo que es esta parte de la sociología clásica enfocadas al trabajo social. Vamos a ver hoy en menos de 2 horas 4 autores sumamente importantes para la sociología y que han influenciado demasiado el pensamiento de varias teorías enfocadas a trabajo social y obviamente las aplicaciones del conocimiento, tanto en metodología como teóricamente, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy a Marx, Carlitos Marx, a Emilio Durkheim o Emil Durkheim, Max Weber o Max Viva y a Talcott Parsons, ¿no? Entonces vamos a hacer así que es una labor titánica el día de hoy abordar a estos 4 monstruos de la sociología en este tiempo. Entonces fíjense cómo va a estar la temática, ¿no? Preparé la diapositiva, ahorita se las voy a compartir, pues obviamente también va a estar en el módulo para que la chequen, para que tengan toda la referencia pues bibliográfica y teórica respecto a este tema. Entonces vamos a desarrollar la temática, explicar desde qué puntos de vista. Va a ser 2 puntos de vista muy importantes. ¿Y por qué hacerlo de esa manera? Vamos a verlo desde la perspectiva del paradigma de cada uno de los autores. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque necesitamos ver la episteme, el objeto de estudio de cada uno de estos autores, en qué se centró, en qué se fundamentó y hacia qué se fue desarrollando, ¿no?
van a decir, profe, pues nos pudo haber explicado el socialismo, el comunismo. Sí, pero ese enfoque o el socialismo, el comunismo lo podemos recobrar o analizar en diferentes autores, en diferentes bibliografías, pero la perspectiva de lo que es el paradigma como tal es muy difícil de encontrarlo. Entonces, a mí me interesa más que comprendan cuál es el objeto de estudio de cada una de estas corrientes, de cada uno de estos autores, lo relacionemos a trabajo social y hagamos un pequeño como resumen, cerrando cada uno de los autores con los temas más principales de las teorías que han desarrollado. ¿Va? Entonces, dejen preparo la diapositiva para que se visualice y podamos iniciar con la sesión del día de hoy. Entonces, tenemos acá. Ahí va, denle chance a mi computadora que piense porque ya está viejita y saturada. Se incorporaron dos compañeras, profesor, justo cuando acabó de pasar. Muy bien. ¿Quiénes son? ¿Me pueden ir dictando sus nombres? Gisela Gómez y Jessica, que saber que se unieron al final. Jessica Gómez. ¿Y quién es la otra, perdón? Jessica. Gisela, ya está. Jessica y Gisela. Listo, ya está. Gracias. Entonces, vamos a... Acá anda. Listo. Muy bien. ¿Sí pueden visualizar? Entonces, pues, es la unidad 4, principales corrientes teóricas del pensamiento social clásico como fundamento de la teoría social. Todo lo que hemos visto en toda esta materia, en este cuatrimestre. Hoy es la culminación. Todo lo que hemos visto de investigación, paradigmas, teorías, se concretiza en los autores y los puntos de vista directamente, ¿no? Entonces, pues, como es de esperarse, siempre tenemos que hablar de Marx, siendo trabajadores sociales. Pero ¿por qué motivo hablar de Marx, no? Bien, vamos a empezar con el paradigma de Karl Marx, que en este caso solo abordaremos dos conceptos importantes, que es la alineación clase y conciencia de clase e ideología, que es de suma importancia para comprender toda la doctrina marxista en este contexto, ¿no? Cuando hablamos de alineación, ¿a qué nos referimos? La alineación objetiva consiste en tomar los productos hechos por el hombre, no solo los bienes materiales, sino también las acciones sociales y culturales, como determinadas naturalmente y no como efecto de las condiciones impuestas por el capitalismo. Por esta situación, aunque es el hombre el que crea esos productos y con la intención de alcanzar determinados resultados, ellos actúan de manera independiente de su voluntad, incluso en su contra. En la alienación se produce una enajenación de los hombres respecto a los bienes que producen. Te les voy a explicar en qué sentido, ¿no? En ese sentido, la separación se distinguen 4 tipos de alienación en la sociedad capitalista. La primera se produce en cuanto a los trabajadores están alineados respecto a su actividad productiva. Ellos no trabajan para satisfacer sus propias necesidades, sino para los capitalistas que les pagan un salario, de tal modo que la actividad productiva propiamente dicha le pertenece a tales capitalistas. El trabajo, en lugar de ser una actividad satisfactoria, se convierte, dice Marx, en un proceso aburrido e idiotizante. Hay que pensar, hay que recordar que Marx habla mucho sobre, o se centra sobre el tema de la dialéctica, el materialismo histórico y dialéctico, basado en Hegel, en el cual habla sobre esta interacción constante, en estas tendencias centradas en cómo nosotros, por medio de los medios de producción, generamos estos bienes y servicios y intentamos satisfacer nuestras propias necesidades. Pero Marx dice que en la alineación, en esta primera etapa, nosotros no trabajamos en realidad para satisfacer nuestras necesidades propias, sino que al momento de que estamos cobrando un salario, porque eso es un concepto socialista, marxista, estamos satisfaciendo las necesidades del capitalismo, ¿no? Y esto está basado en una teoría que viene en el Fenomenología del Espíritu de Hegel, que se llama la dialéctica del amo y el esclavo, en el cual habla que hay una lucha de dos conciencias deseantes, de dos sujetos, pónganle el nombre que quieran, pero en esta lucha que van a tener, los dos van a intentar que el deseo del otro se le someta. Es decir, ahorita estoy viendo a Norma, ¿no? Bien.
Vamos a decir que en un momento Norma y yo vamos a pelear por esta tendencia, por estas características. ¿Y qué me interesa a mí de Norma, no? No, a mí lo que me interesa de Norma es que su deseo se someta a mi deseo, en ese sentido, ¿no? Y Norma también va a buscar que mi deseo se someta al deseo de ella. O sea, de alguna manera para establecer dos elementos importantes en esta dialéctica o dos personajes de suma importancia, que es tanto el amo y el esclavo. Y entonces vamos a empezar con esta lucha, las dos personas, para enfrentarnos directamente y determinar quién va a ser el amo y quién va a ser el esclavo. Entonces, en algún momento, alguno de los dos va a tener miedo de morir en este sentido, y uno de los dos se va a someter. Vamos a decir que Norma se vuelve el amo y yo soy el esclavo. ¿Qué va a hacer Norma en esta caracterización ahora de amo? En ese sentido, ella se va a tirar al goce. Ya no va a ser necesario pelear con una conciencia que se decidió derrotar, que él mismo se derrotó. Entonces, en ese sentido, Norma, al tirarse al goce, ya no va a tener deseos de querer hacer nada, de crecer, de avanzar, de desarrollarse. Y yo en mi caso, como en mi calidad de esclavo, voy a tratar de satisfacer las necesidades de Norma, y a partir de eso voy a generar lo que es el aspecto histórico-cultural a partir de mi trabajo como tal, ¿no? Entonces, esto es parte de la alienación, en la cual nosotros tratamos de satisfacer a ese amo capitalista para poder subsanar estas necesidades y seguir avanzando y construyendo. Pero sobre la marcha, sobre este trabajo que vamos realizando, nosotros vamos construyendo la historia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me di a entender o hay algún tipo de duda? Es claro, estamos hablando de una lucha de poder, ¿no? Y de poder también ubicarnos. Así es. Y de hecho, esta parte de esta dialéctica que les estoy explicando, hay muchos autores que la retoman, como bien puede ser Jacques Lacan en el psicoanálisis, está centrado en esta parte. Jean-Paul Sartre, cuando habla de su existencialismo hegeliano, entre otros autores importantes franceses como Jean-Paul Menty. ¿Quién es el otro que también lo aborda? Se me fue ahorita, hasta que lo recuerde les comento. Vamos a continuar con esta parte de las alienaciones, ¿de acuerdo? Bien. La segunda forma de alienación se produce en relación con el producto del trabajo, ya que el producto no pertenece a los trabajadores, sino a los capitalistas que pueden usarlo en forma que mejor les convenga. Como resultado de la especialización del trabajo, los obreros realizan tareas muy parceladas, de manera que tampoco saben que están produciendo como producto final. Es decir, están tan sometidos, tan interactivos en este sentido, que pierden la noción sobre la importancia del trabajo que están haciendo y está totalmente mecanizado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Continuamos. En cuanto a la tercera forma, esta se da porque en la producción capitalista los trabajadores están alienados respecto de sus compañeros de trabajo. Pues, en lugar de desarrollar relaciones de cooperación entre ellos, los capitalistas, con el fin de obtener la máxima productividad, fomentan la competencia entre ellos, lo cual suele llevar a la hostilidad entre cada uno de nosotros o de las otras personas. Es decir, por naturaleza, según Marx, el ser humano no compite entre ellos. Entonces, lo que hace que generemos esta competencia es por la búsqueda de la satisfacción de estas necesidades, y es creada a partir del capitalismo. Pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo, muy claro, que todos lo hemos vivido, todos lo hemos enfocado, todos lo hemos presenciado, ¿no? Cuando nosotros estamos en una misma aula, todos como compañeros, en ese sentido también incluyendo al profesor, pues todos pertenecemos a un mismo gremio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero allá afuera, cada uno tiene que desarrollar algún tipo de competencia para poder ser, no sé, que sea contratado en una institución, que tenga algún tipo de conocimiento en específico, y entonces en algún momento yo voy a competir con alguno de ustedes, tanto con Norma, Diego, Moni, Jessica, Diana, etcétera, con cada uno de ustedes, y alguno de nosotros pues va a tener que sucumbir en ese sentido. Si se fijan que se vuelve a repetir el tema de la dialéctica del amo y el esclavo, en el cual esta competencia nos obliga a lo mejor tronar estas lanzas de amistad que teníamos previamente, y el propio capitalismo nos obliga a tener este tipo de competencias. Y lo vemos cotidianamente, pues.
en nuestros procesos laborales, con nuestros compañeros, incluso hasta con familiares. Entonces, Marx hace referencia a este tipo de alienación, que es muy importante saberlo identificar, y obviamente que sea aplicada dentro del trabajo social para comprender cómo se da todo ese fenómeno en sí. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? No, maestro. Sí, gracias. Continuemos. La cuarta forma de alienación que dice Marx se produce por la limitación de las capacidades de la persona total a aquellas tareas, muchas veces simples y rutinarias, que le exigen la producción capitalista. El trabajador pierde de este modo la posibilidad de expresar todas sus posibilidades como ser humano. Entonces estamos tan sometidos, tan estereotipados, tan sometidos en ese sentido, que perdemos nuestra calidad o cualificación como personas y nos volvemos números dentro de una institución, ya sea laboral, ya sea educativa, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando alguien nombra lista en una escuela, hay muchos profesores que lo hacen por el número de lista que perteneces, ¿no? Entonces aquí ya estamos cosificando a la persona, ya no estamos viendo esa singularidad de cada uno de ellos y su participación directa respecto a este tipo de interacción, pues se ve que está alineada hacia el proceso educativo que representa esta relación de poder, como hace rato lo mencionaban, y sometida pues al deseo de lo que el profesor para poderles dar una calificación, calificar su conocimiento y dar una, pues como una recomendación en ese sentido de qué tan aptos son para ejercer una profesión o una carrera en el ámbito profesional. ¿Sí? ¿Sí se entiende ese ejemplo? Sí. Ok, continuemos. Si consideramos las formas anteriormente expuestas como alineación objetiva, a ellas debemos agregar, de acuerdo con Schaff, la alineación subjetiva, que se produce cuando el hombre, en condiciones concretas, no puede realizar sus objetivos relacionados con el desarrollo de su personalidad. Entonces empieza a percibir su propia vida como algo extraño, como algo ajeno, ya que está determinada por condiciones sociales externas sobre las cuales no tiene control. Por esta visión de su vida, las personas se desinteresan de los factores que la determinan, sobre todo en los factores políticos. Por eso, en estos momentos, muchas de las personas, cuando entran en este proceso de alienación, pierden los aspectos de la singularidad y su subjetividad como tal para cumplir con los designios que solicita el mercado capitalista, los dueños, los gerentes, todo este tipo de cuestiones. Porque acuérdense que Marx siempre nos va a poner en perspectiva esto de las luchas de clases entre los burgueses y los proletariados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Continuamos. Clase y conciencia social, que es parte pues de esta tendencia de Marx. La teoría de las clases sociales ha tenido gran importancia en el análisis de la estructura social, tanto en términos teóricos como en términos de la investigación empírica. Sin embargo, Marx no desarrolló de manera sistemática ese concepto, si bien lo utiliza en varios de sus análisis. Conforme con ello, se puede definir una clase como un conjunto de personas que desempeñan una misma función en el proceso de producción. Así distingue dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado, lo que estábamos platicando hace ratito. Pero la mera posición en la producción no caracteriza a un grupo como clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este fenómeno? La existencia de condiciones comunes y la realización de intereses comunes son solo condiciones necesarias, pero no suficientes para el desarrollo de una clase social. Solo cuando los miembros de una potencial clase entran en asociación para la búsqueda organizada de sus objetivos comunes existe una clase en el sentido de Marx. En esta parte, entonces, en términos culturales, las clases tienen una conciencia de clase formada por elementos jurídicos, políticos, artísticos, religiosos y filosóficos, lo cual se explica por las contradicciones que se dan en la vida material. En el capitalismo, tanto la burguesía como el proletariado tienen una percepción incorrecta de cómo funciona el sistema, es decir, tienen una falsa conciencia. Sin embargo, con el desarrollo del socialismo, existe la posibilidad de que el proletariado llegue a tener una comprensión de cómo funciona el capitalismo y cómo le afecta, tendrá entonces una verdadera conciencia de clase. ¿Pero qué es esto, profe? ¿De qué me está hablando con esto de la conciencia de clase? Pues hagan de cuenta que nosotros,
dentro de las estructuras sociales como tal, y esto no lo maneja nada más Marx, sino también otro filósofo importante como Paul Ricard, él habla sobre los filósofos de la sospecha, que Marx es uno de los que están ahí, ¿no? Entonces Marx, desde esta perspectiva, nos dice que nosotros estamos configurados desde antes de nuestro nacimiento con esta conciencia de clase. Es decir, desde el lugar donde nosotros nos ubicamos, es la percepción que tenemos de la realidad como tal. Entonces, estas ideologías, estos aspectos filosóficos, esos elementos políticos, jurídicos, no es que no nos pertenezcan, sino que son los con los cuales nosotros nacemos y nos configuran como persona. Vamos a poner un ejemplo sencillo, claro, conciso, con el afán pues de análisis nada más, no para hacer una observación en contra o algo así, ¿no? Por ejemplo, esto que va a pasar el día de mañana con esto de la convocatoria democrática para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Esto tiene que ver con esta conciencia de clase, en este ejemplo, ¿en qué sentido? No es tanto el salir a votar o defender una postura o estar en apoyo de un partido político, no, sino que es la ideología y la idiosincrasia que se tiene en torno a este tipo de situaciones que han afectado de alguna manera todo un proceso histórico y que nos ha configurado como esta perspectiva política que nosotros tenemos a nuestro alrededor, como tal, ¿no? Configurando una forma de pensar, una forma de visualizar la realidad, en el cual desde tiempos inmemorables, aparte de lo que está sucediendo ahorita con AMLO, desde que estaban los españoles siempre hemos estado en esta dicotomía entre el bien y el mal, por el tema, por ejemplo, de las perspectivas de el bueno y el malo, ¿no? Pero con el paso del tiempo los españoles pasaron de moda, salieron por este tema de la independencia, hubo esta lucha social, civil, esta guerra civil que se llamó Revolución Mexicana, y de ahí estaba también la lucha entre los buenos y los males, las clases sociales, burgueses contra proletariado, y encontramos que esta parte de los aspectos sociales generan elementos que se les llama sindicatos, y en estos sindicatos se trata pues de satisfacer las necesidades del obrero para que no sea sobreexplotado y todo esto. Entonces estos sindicatos de pronto se empiezan a anexar a otra cosa que dentro de la política mexicana está muy arraigada en esta tendencia de esta perspectiva de conciencia de clase, que son los partidos políticos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, conocemos PRI, PRAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo, todos esos elementos que configuran este microcosmos, por decirlo de alguna manera, de la sociedad mexicana, y que enajena tanto que no nos damos cuenta que la política se puede llevar en otro caso, como micropolítica comunitaria, política cotidiana, todo ese tipo de elementos, ¿no? Un ejemplo más light todavía. Nosotros cuando la mayoría de las ocasiones, cuando nacemos, nos heredan, decía Galeano, que nos heredan los equipos de fútbol, ¿no? Entonces, muchas veces en este sentido, cuando nosotros crecemos, nos desarrollamos, pues, nacemos casi yéndole a la América, yéndole a las Chivas, al Cruz Azul, al Atlas, al Santos, al Oro, cuando existía. Y no es una situación que yo haya escogido, sino que ya estaba preestablecida y a mí me la heredaron, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, Marx dice que la gente no es consciente de esta conciencia de clase. Entonces, tiene que pasar algunos elementos, algunos eventos para que la gente se dé cuenta de esta situación. ¿Cómo pasa o cómo se ve el trabajo social? Cuando nosotros estamos haciendo sobre todo ¿cómo se llama? Planeación social, promoción social y sobre todo promoción social, que estamos aplicando temas de gestión social para las personas, que en lugar de que sea una perspectiva paternalista, en el cual el trabajador social le da un seguimiento asistencialista en este sentido, lo que hace es darle todo un proceso, herramientas de crecimiento para que la persona sea capaz de gestionar su propio cambio individual y desarrollo social. Pero ¿cómo se da esto? Según desde la perspectiva socialista, el trabajo social tiene estas características para lograr que las personas tengan esta perspectiva y esta conciencia de clase. Y al ser conscientes de esa situación, pueden enfrentarse, entender, comprender el entorno social
y qué rol y qué papel juegan dentro de la dinámica social en ese sentido, ¿no? Diría Alfredo Carballera en ese aspecto. No sé si vamos bien hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende, maestro. Todo bien. Si se dan cuenta, nosotros como trabajadores sociales somos hijitos de Marx. Tenemos esta parte de esta ideología en la configuración teórica metodológica de cómo lo llevamos a cabo. Pero obviamente nosotros como trabajadores sociales tenemos todavía otras teorías que nos nutren para poder hacer intervención y comprender la realidad social. Entonces vamos a continuar, ¿va? Bien. En el momento actual, como se dijo, tanto la burguesía como el proletariado tienen una falsa conciencia. Sus sistemas de ideas contienen suposiciones falsas sobre el control del modo de producción capitalista, mientras según Marx, la burguesía nunca podrá transformar su falsa conciencia. Ello es imposible para el proletariado, que deberá pasar una clase contra el capital a una clase para sí. Era lo que les explicaba hace un ratito. Entonces habrá logrado una verdadera conciencia de clase que le permitirá pasar de una sociedad capitalista a una sociedad comunista. Es decir, cuando nosotros en algún momento como colectividad nos demos cuenta sobre el rol social que nos compete dentro de esta realidad, sobre estas problemáticas, qué es lo que podemos hacer y todo esto, dejamos de largo el aspecto capitalista y pasamos a un aspecto comunista. Pero ojo, cuando hablamos sobre estos términos estamos hablando sobre economía, sobre aspectos filosóficos también, porque es como decir, pues nosotros el cambio está en uno mismo, ¿no? Para mejorar en la sociedad. Pero esto sería como romantizar la situación del problema concreto, cuando en realidad lo que se debe de buscar es modificar esas conciencias de clase a gran escala por medio de algún tipo de orientación o proceso en torno a la identificación de necesidades reales y sentidas de la población para que éstas se vuelvan comunal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería un ejemplo cotidiano en una situación actual que estemos viviendo? Por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿no? El tema de los cubrebocas. ¿Cuántas personas no utilizan ya el cubrebocas o cuántas hemos observado en la calle con ganas de voltear y darles perdón por la palabra, un madrazo en la cara para que se lo pongan, ¿no? Pero en ese sentido, si nos damos cuenta en este aspecto, estamos hablando sobre una conciencia de clase. ¿En qué sentido? En que se está viendo desde una perspectiva individualista, en el aspecto de que al momento de no pensar en colectivo, en el bien común, de decir, ok, yo, César Augusto Luna Alonso, me voy a poner el cubrebocas para protegerme en primera instancia y proteger a los demás, en este caso a mi familia y mis allegados. Entonces ya estoy pensando en colectivo, porque no estoy pensando nada más en mi satisfacción de mi necesidad, estoy pensando en la necesidad de los demás. Entonces, si los demás tienen esa conciencia de decir, ok, yo me voy a poner el cubrebocas para protegerme y todo ese tipo de cuestiones, se empieza a pensar en comunismo. Eso es comunismo, eso es colectividad en ese aspecto, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos viendo este tipo de fenómenos en los cuales no hay esta conciencia respecto al cuidado del sí mismo, el cuidado comunitario, es lo que hace más complejo el control de la pandemia, ¿no? Tenemos otro caso similar, pero del otro lado del charco, en Francia en este momento, en el cual el presidente Emmanuel Macron, no sé si les había comentado la sesión pasada, está obligando a todos sus pobladores a que se vacunen, porque hay mucha resistencia a la vacunación, por X causa, ¿no? X situación por las cuales la gente no cree. Entonces, en este aspecto, lo que dice Macron es, si yo tengo que poner en perspectiva el cuidado de mi familia a comparación de la irresponsabilidad de otras personas dentro de la sociedad que no se quieren vacunar, entonces las personas que no se vacunen, que se queden aisladas, que se queden dentro de su casa. Y los que sí están logrando o los que están llevando a cabo el proceso de la vacunación van a poder salir con reglamentaciones o aspectos en ese sentido. Aquí estamos viendo un elemento de conciencia de clase y también de alineación, centrado en el aspecto del Estado. Y sobre todo hay algo que todavía brinca más y es lo que causa el conflicto en la actualidad, que dice Michel Foucault, otro de los pensadores franceses muy importantes del estructuralismo, que nos dice que lo que está sucediendo en este tipo de situaciones se está dando el tema de la biopolítica y el biopoder, donde las personas, en este caso, están siendo, ahora sí que, ¿cómo se le puede decir? Subajadas, por decirlo de alguna manera,
en esta tendencia en el cual el Estado está dictando qué es lo que deben de hacer con su condición de persona y la toma de decisiones, es decir, ¿me voy a vacunar o no me voy a vacunar? ¿No? Entonces, al momento de que Macron hace este tipo de cosas, pone sobre tela de juicio esta parte y decir, de una perspectiva ética, social, ¿qué tiene mayor peso? ¿El aspecto individualista de la sociedad o el aspecto colectivo comunitario para el cuidado del sí de todas las personas? Está difícil, ¿no? Está difícil esta perspectiva que tiene que ver con la alineación y tiene que ver con este tema con este tema de la conciencia de clase. Pero ustedes, ¿qué opinan respecto a esto? Porque eso tiene mucho que ver con trabajo social, sobre todo cuando hacemos intervenciones comunitarias y hacemos la identificación de lo que son las necesidades reales y sentidas, que es algo muy importante, por ejemplo, desde la perspectiva de la intervención de Margarita López Pagaza, ¿no? Que es todo este proceso de inserción e inmersión. Bueno, eso ya es tema de otro costal, la harina de otro costal, pero aquí lo importante es saber ustedes. Ponemos en perspectiva el ejemplo de Francia. ¿Qué pesa más? ¿El tema individualista del respeto de mis derechos individuales ante el colectivo, ante la necesidad comunitaria, o apoyamos el aspecto comunitario para solventar y satisfacer las necesidades globales y comunitarias ante una situación de higiene? ¿Qué dirían ustedes? ¿A qué le damos más peso? Puesto así, pues a una situación de higiene, pero desafortunadamente hay intereses ocultos. Si lo pone usted así, yo creo que hasta sería tonto decir que no estamos a favor de la higiene y de que todos puedan protegerse, pero desafortunadamente vemos que hay intereses ocultos. Hay quienes dicen, por ejemplo, lo del cubreboca, ¿no? Hay una corriente que afirma que el hecho de ponernos el cubreboca estamos impidiendo que podamos generar anticuerpos y que supuestamente el hecho de traer el cubrebocas es para sanitizarnos, pero ¿cuántos gérmenes nosotros mismos estamos creando en el cubrebocas? Ese es un punto para quienes obligan a ponerse el cubrebocas. Lo mismo sucede con la industria farmacéutica, que hace un poco tiempo estaba en declive. Y entonces se presume que hay una organización que dice, ¿cómo vamos a hacer para que la industria crezca? Digo, son dos posturas. Poniéndolo así como usted lo dice, pues a favor de que todos, es más obligatorio. Pero por el otro lado. Ese es el punto central sobre el aspecto de la individualización, lo ético y lo comunitario. Porque hay muchas cosas alrededor que giran pues sobre estas temáticas, pero se tiene que analizar qué prima más, si el aspecto individual o el aspecto comunitario. Porque al final, por ejemplo, si nosotros trabajamos o vemos la perspectiva desde el trabajo social, si vemos la perspectiva de la intervención sobre la necesidad real y no sentida de la población, estamos encontrando que hay un proceso de alineación y conciencia de clase respecto a la problemática que estamos abordando. De lo contrario, si vemos de la perspectiva individualizada, en este sentido, de entender cada una de las subjetividades y aspectos consensuados y aspectos, ¿cómo se le puede decir también? Individuales, por decirlo de alguna manera otra vez, aunque suena redundante, de las motivaciones y convicciones por las cuales una persona no quiera o decida no vacunarse ni utilizar cubrebocas. Esto también es válido porque se tiene que respetar su derecho, ¿no? Su derecho individual, sus garantías individuales. Pero entonces es ahí donde empieza esta dicotomía y es donde empieza a aparecer este tema de las alineaciones, este tema de la conciencia social, de las clases sociales, estas luchas, que Marx desde hace mucho tiempo como que tenía una ventana en el tiempo y empezó a ver todo este tipo de elementos muy importantes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay algún tipo de duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Gracias. Todo bien, maestro. Continuemos, entonces. Bien, Marx y el método dialéctico. Eso es muy importante para trabajo social y sobre todo para la teoría social, porque mucho de estas comprensiones es como nosotros visualizamos esta tendencia de la interacción entre las sociedades a nivel micro y macro, ¿no? Pero dentro de las ciencias sociales,
o escuchen, ojo, acá vamos a hacer la diferencia. Dentro de la disciplina del trabajo social se retoma mucho esto, pero dentro de las ciencias sociales no se tiene bien comprendido o todavía como apropiado en este sentido esta perspectiva marxista, porque le hizo falta todavía construir ciertos elementos. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice Marx sobre esta tendencia? A diferencia de los otros grandes constructores de las ciencias sociales, Durkheim y Viva, Karl Marx no elaboró con detalle su concepción epistemológica de estas ciencias, ni en particular su método de investigación. Podemos encontrarla, sin embargo, de manera resumida en su obra Introducción General a la Crítica de la Economía Política en 1857, en la sección denominada El método de la economía política y en diversas consideraciones metodológicas hechas en el Capital, en Miseria de la Filosofía y en la Ideología Alemana. Esos son libros de Marx importantes. Según Marx, el método científico correcto consiste en 3 momentos principales. 1. Un punto de partida de su método es lo correcto real, los fenómenos de la realidad considerados como totalidades concretas, compuestas, cada una de ellas de múltiples características o determinaciones como él las denomina. El punto número 2, el proceso de abstracción y concreción. Que la realidad concreta sea el punto de partida no quiere decir que la investigación pueda arrancar directamente de ella. Es necesario, dice Marx, proceder a abstraer o separar mediante un análisis riguroso las diversas características y relaciones que se dan entre ellas en lo concreto real, sea que se manifiesten en forma simple o compleja. Una vez realizada esta operación de análisis que resulta de diversos conceptos derivados de la realidad, es necesario seguir el camino inverso, el de la antítesis, para volver al punto de partida, a lo concreto con el fin de obtener una representación intelectual formada ahora por la integración de los conceptos separados por el análisis. Y el punto número 3, el punto de llegada de los procesos anteriores es lo correcto con el pensamiento, con el pensamiento, es decir, un conocimiento del objeto completo con múltiples determinaciones y características. Pero, en pocas palabras, ¿a qué nos referimos con esto? Ustedes están llevando, me habían comentado la sesión pasada que ya están llevando la materia de seminario de investigación o algo relacionado muy específicamente a investigación, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok. Sí. ¿Se acuerdan de un método de investigación que se puede aplicar para lo cuanto y lo cual y que se llama método analítico sintético? ¿O no lo han visto? No, si no lo han visto o no lo conocen, no hay problema. Yo se los explico. En esta parte, este método, ¿qué es lo que hace? Y es similar a lo que propone Marx en su método científico. Lo que hacemos nosotros en ese aspecto, agarramos un fenómeno de la realidad, lo despedazamos y lo vemos por parte por parte, ¿no? Esto es lo que lleva de este punto aquí, del A al B, del B al C, del C al D, del D al J, o sea, no hay un acomodo. Simplemente estamos analizando todos los fragmentos que componen o conforman todo este elemento del problema o la necesidad que vamos a abordar. Y una vez que ya analizamos todos los pedacitos, lo que hacemos es volverlos a acomodar para ahora sí entender en su totalidad el fenómeno como tal. Y van a decir, bueno, ¿y por qué no lo hacemos eso desde un principio? Es que siempre lo hemos hecho. El tema es que con el aspecto de lo que maneja Marx sobre el materialismo dialéctico, histórico dialéctico, en ese sentido, es entender la historia, por eso aplica este método, entender la historia por estos fragmentos de lucha, si le ponen nombre. Lucha de clases, burguesía, proletariado, alienación, enajenación, todo esto que estamos viendo del paradigma y cómo lo empieza a constituir para entender y comprender cómo estas luchas de clases sociales nos han llevado desde el inicio de la historia a la actualidad, según Marx, ¿no? Entonces, por eso va a ser un método analítico sintético para desbaratar la historia, comprenderla en aspectos sencillos, luego volverla a construir y narrarla desde esta perspectiva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, vámonos con otro autor, vámonos con Emile Durkheim, muy importante, sociólogo, sobre todo, obviamente, él es el cofundador de la sociología contemporánea junto con Augusto Comte, pero a él se le da más
más plus a Durkheim por todas las tareas que realizó, ¿no? Bien. La obra de Durkheim ha tenido un gran impacto en el plano de la metodología, de la investigación, pero asimismo varios de sus conceptos teóricos mantienen su vigencia y son utilizados hasta ahora por las ciencias sociales. O sea, Durkheim nunca va a pasar de moda. De ellos nos referimos en particular al concepto de conciencia colectiva, anominia, representaciones colectivas y socialización y educación moral. Conciencia colectiva, ¿a qué se refería Durkheim con esta, no? Dentro de la especial preocupación por la vida moral de la sociedad y de su propuesta metodológica de estudiar objetivamente como un hecho social, Durkheim introdujo por primera vez en la literatura sociológica el concepto de conciencia colectiva con la siguiente caracterización. El conjunto de creencias y sentimientos comunes al promedio de los miembros de una misma sociedad forma un sistema determinado que tiene vida propia, se le puede denominar conciencia colectiva común. Tal conciencia común se realiza en las conciencias particulares de los miembros de la sociedad de la cual presenta. Para Durkheim, el aumento de la división del trabajo causa una reducción de la conciencia colectiva y cambia también según el tipo de solidaridad que de ella emana, ¿no? En una sociedad con solidaridad mecánica que se da a una sociedad con una estructura social indiferenciada en poca división del trabajo, virtualmente la totalidad de la sociedad comparte la misma conciencia colectiva. Esta se percibe con mucha intensidad, lo que se refleja en el uso de las sanciones represivas cuando se comete una ofensa contra ella. Es extremadamente rígida, su contenido es de ideología religiosa. En una sociedad con solidaridad orgánica más moderna, con una amplia división del trabajo, la conciencia colectiva es menor y la comparte con una cantidad de gente inferior en un número, lo que se refleja en la sustitución de las leyes penales por el derecho restitutivo. No es demasiado rígida y su contenido queda bien definido por la expresión individualismo moral o lo que es lo mismo porque la importancia del individuo se convierte en un proyecto social. Profe, pero todo esto, ¿cómo se come? ¿Cómo lo plantea Durkheim? Acuérdense que Durkheim es uno de los seguidores directos en este aspecto del trabajo de Comte. Entonces, él va a tratar de trasladar lo que es el tema de la metodología de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Le pone nombre como ciencia social. Pero una de las características que tiene Durkheim es que empieza a comprender y a entender que dentro de los fenómenos de las ciencias sociales existen variables que tienen que ser analizadas de diferente forma, que configuran todo un fenómeno en específico. Es decir, no podemos estudiar al ser humano como si estuviéramos estudiando una reacción química, ¿no? Como cuando prendemos un cerillo en este aspecto, porque sabemos que el ser humano es tan ambivalente desde que se despierta hasta que se duerme, pasa por varios estados, ¿no? Y estos estados influyen directamente en aspectos psicológicos, emocionales, y esto se ve representado en su conducta social, en diferentes aspectos, en las diferentes esferas donde se desarrolla, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hace Durkheim al momento de analizar esta sociedad en estas perspectivas, entendemos que, en primera instancia, una sociedad que es bastante rígida, vamos a utilizar el ejemplo que está aquí en la diapositiva, por ejemplo, el tema penal, vamos a encontrar que el aspecto de la reproducción o la aplicación de la ley en México no es similar a lo que es Norteamérica, por decirlo de alguna manera. En Norteamérica es la aplicación total de la ley como tal. Y aquí en México tiene que ver con aspectos de interpretación de la ley para ser aplicados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, profe, con lo que me está diciendo en este sentido? Que en la primera instancia, en una sociedad rígida donde se aplica la ley, existe o tienden a existir más tendencias hacia una sobresaturación de lo que es la enajenación respecto a la perspectiva de lo que es lo jurídico o la legalidad. Es decir, se ve tajante, se ve como una realidad, se ve como una ley, se ve como algo que no puede hacerse para atrás, ¿no? O sea, se ejecuta, se aplica y ¡pum!, se acabó. Y obviamente, pues tienes todo este proceso jurídico para solventar y atender las necesidades para defenderte, ¿no? Pero con el paso del tiempo, todas las sociedades avanzan. Todas las sociedades avanzan, comprenden cuáles son los aspectos de las variables que empiezan a existir, como lo decía Durkheim, en estos hechos sociales, que influyen directamente para la configuración y entendimiento de estos fenómenos. Entonces, imagínense, y hay que recordar de cómo en el sistema penal mexicano, de ser una tendencia totalmente punitiva,
en ese aspecto, empezó a emanar o a configurar otros elementos como lo que es la justicia restaurativa o los métodos alternos de justicia, que están muy relacionados al ejercicio de lo que es el peritaje social, ¿no? Y entonces, en esta parte, esta sociedad se vuelve más orgánica, se vuelve más flexible y se vuelve más laxa. Este elemento que retoma mucho Durkheim es brutalmente criticado por otros pensadores, como otra vez, como ¿cómo se llama este? Se me fue. Foucault, entre otros, en los cuales empieza a hablar que, en el sentido en que entre más laxo sea un sistema penal, más conflictos, más situaciones van a surgir de él. Pero lo que proponía Durkheim no era entender el fenómeno como tal, o sea, cuáles son los elementos centrales que los llevan o llevan a las personas a generar ese tipo de situaciones, sino lo que él proponía es cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a interpretar, cómo lo vamos a reconocer, que es totalmente distinto a una perspectiva en que yo me sienta a filosofar respecto a estas situaciones, a entender cuánto es el porcentaje, cuánto es la mayoría, qué características tienen las personas que presentan este tipo de problemáticas, este tipo de estudios, cómo lo voy a realizar para comprender esta realidad totalizante de las personas que viven esta situación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí se entiende el ejemplo? ¿Hay algún tipo de duda, comentario? No, maestro, todo bien. Ok, permítanme, voy a desactivar un poquito mi micrófono porque me va a sonar la nariz. Listo. Ok, continuemos. Anomía, que es uno de los conceptos más importantes de Durkheim. El concepto de anomía fue tratado por Durkheim en la división del trabajo social, que no tiene nada que ver con la carrera de trabajo social. Aquí habla sobre cómo se empieza a reintegrar o estructurar el trabajo y cómo se ve representado dentro de la sociedad como tal, ¿no? Dentro de su ya mencionada preocupación por la vida moral de la sociedad, pero su formulación y su uso más claro en el análisis sociológico se encuentra en su obra posterior, El suicidio. Un libro muy importante, muy bueno, que no tiene nada que ver con psicología ni psiquiatría en ese sentido. En ello consideró que la anomía, como una situación social en la cual dejan de regir las normas, los individuos dejan de comportarse de acuerdo con ellas. En todo caso, como una anomalía social asociada a una división anómica, del trabajo. En las elaboraciones posteriores de la anomía, el concepto se utilizó para analizar diversas formas de conducta desviadas respecto a ciertas normas en el nivel individual. La anomía es así un estado de confusión, de desorden, desorientación del individuo. Estas son categorías ya de análisis, que es lo que propone Durkheim para poder entender el concepto o el fenómeno del suicidio. Ojo, Acuérdense que Durkheim es un escritor a finales de 1800, principios de 1900, entonces la perspectiva que tiene respecto a este fenómeno es totalmente diferente a lo que nosotros entendemos ahora con el fenómeno del suicidio, ¿no? Que es un tema de salud pública muy importante que debe ser atendido y que tiene sinnúmero de variables y categorías correlacionadas que lo generan como tal. Aquí hay que recordar que Durkheim da el primer paso de entender cuáles son los elementos que persisten y existen a darle nombre a estos hechos sociales como tal. Por ejemplo, eso del estado de confusión, de desorden y desorientación del individuo, incluso a lo mejor la palabra mal utilizada en este contexto actual de decir es una anomalía lo que está sucediendo. Ahora bien, estas categorías nos permiten identificar y poner en tipologías muchos elementos para comprender los fenómenos sociales como tal. Es una de las cosas que deja este libro. En el suicidio, Durkheim aplicó el concepto de anomía en el nivel social a la explicación de un fenómeno tan individual como el suicidio, fenómeno en el cual distinguió 4 tipos. El suicidio egoísta suele darse en sociedades o grupos en los cuales se encuentran personas que no están totalmente integradas a la sociedad global. El individuo se siente patológicamente libre de hacer lo que desee, como quitarse la vida. En el suicidio altruista sucede lo contrario. Aquí los individuos tienen la esperanza y la creencia profunda de que tendrán una vida especial
después de la muerte, como ha sucedido en los casos de suicidios colectivos de los miembros de algunas sectas religiosas. El suicidio anómico, que es el principal para el sociólogo francés, en este caso Durkheim, se produce cuando el individuo se siente desligado de las fuerzas reguladoras de la sociedad o de las normas del grupo social al que pertenece. La sociedad deja de ejercer su poder de regulación de las conductas, como cuando, por ejemplo, se produce una crisis económica, pero también en periodos de boom económico, o de manera más próxima, cuando una persona pierde su empleo y por eso se siente desorientado, incapaz de sentir afecto normativo de la empresa a la cual pertenecía. En situaciones aumenta las corrientes sociales anómicas que al penetrar en los individuos los llevan al suicidio. El cuarto tipo de suicidio es el denominado fatalista, el cual se presenta cuando la situación es la opuesta a la que corresponde el suicidio anómico. Es decir, cuando existe una regulación social excesiva de la vida individual. La persona se siente atrapada por esa disciplina que en sentido como una opresión y quiere desprenderse de ella. Durkheim da como ejemplo la vida del esclavo, en este sentido, ¿no? Entonces, si se alcanzan a checar esta obra maestra de Durkheim, nos empieza a mostrar cómo empezamos nosotros a categorizar los hechos sociales, que influyen directamente para la presentación de cierto número de fenómenos como tal. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la teoría social o la importancia y sobre todo el trabajo social? Nosotros, por ejemplo, como profesionistas de las ciencias sociales y humanidades, algo que tiene que ver con nuestro objeto de intervención, y lo platicábamos al principio de las sesiones, ya llevamos avanzadas, que uno de nuestros objetos de intervención es la familia. Y para poder entender los fenómenos que surgen desde la perspectiva de la familia, desde un posicionamiento sociológico, tenemos que identificarlo desde perspectivas de tipologías familiares. Familias con características, a lo mejor lo han escuchado muchos ustedes, nucleares, extensas, reconstruidas, monoparentales, multiespecies, etc. Pero ¿qué características tienen como para poder poner en esas tipologías a las personas que configuran esa familia? Tiene que ver con el proceso estructural social que configura a estas familias como tal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, para comprender ciertos fenómenos sociales, tenemos que categorizar y ponerle nombre a estos hechos sociales. Van a decir, profe, pues eso es normalísimo, eso pasa, siempre lo hemos hecho. Sí, siempre lo hemos hecho. Pero hay que entender la importancia en realidad, de dónde proviene y por qué es importante saber que dentro de estas variables y categorías siempre las tenemos que contemplar y no ver nada más el fenómeno o la problemática como una maraña de problemas en sí, sino que tenemos que entenderla, comprender qué es lo que la está configurando, cómo la estamos entendiendo y sobre todo, algo que toma mucho Durkheim, cómo influye directamente todo lo que circunda en estas esferas sociales para que se den esas problemáticas como tal. Y hay un autor que se llama Pierre Bourdieu, también francés, sociólogo, que retoma totalmente toda la estructura de Durkheim, la pone en un proceso, ya les había platicado la sesión pasada, en un proceso contemporáneo, que todos esos elementos les cambia el nombre y se les llama hábitos. Los hábitos de cómo configura la forma en que nosotros vivimos y tenemos la interacción totalmente en la realidad social. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo dijo que les llama, profe? Hábitos. Hábitos, gracias. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Bien, representaciones colectivas, todavía seguimos viendo Durkheim. Es un concepto introducido por Durkheim para especificar conciencia colectiva. Las representaciones colectivas son las normas y valores de grupos específicos como las que se dan en la familia, la ocupación, las instituciones educativas y religiosas. Tales representaciones no pueden reducirse al nivel de la conciencia individual. En la clasificación de Durkheim de los hechos sociales forman el elemento central de los hechos sociales inmateriales, socialización y educación moral. Dentro de la preocupación por la que Durkheim consideraba como las crisis de la sociedad occidental de su época, se ubica el desarrollo de las ideas respecto a la socialización de la educación moral. Como lo destaca Ritzer al referirse a la obra Educación y Sociología. Una buena parte del trabajo de Durkheim sobre la educación y en general sobre la socialización puede ser estudiado a la luz de su preocupación por la decadencia moral y las posibles reformas para tenerla.
Durkheim definía la educación y la socialización como los procesos mediante los cuales el individuo aprende las maneras de un determinado grupo o sociedades, es decir, adquiere las herramientas físicas, intelectuales y más importantes aún morales para actuar en la sociedad. ¿Qué es esto, profe? ¿De qué me está hablando? ¿Se acuerdan del ejercicio de la semana pasada que les preguntaba respecto a cuáles son las ideologías, a lo mejor los valores que han persistido desde que estudiaban en la primaria hasta el tema de la maestría? Esto tiene que ver con los procesos tanto educativos y de socialización en los cuales vamos comprendiendo nosotros estos fenómenos. Pero ¿por qué para Durkheim era tan importante este elemento, no? Durkheim dice que estos elementos de la educación moral y cómo nosotros vamos socializando estos aspectos son los que van configurando lo que son las instituciones dentro de la sociedad. Y bien lo podemos hacer un análisis rápido, aquí, sencillo, en el cual y nos ponemos a pensar que las familias de antaño, vamos a ponerlo de 1940 a lo que son el 2020, son totalmente distintas. Pero ¿por qué es totalmente distinto en este aspecto? ¿Qué es lo que ha influenciado para que se modifique en este elemento, no? Aparte de que Durkheim decía que obviamente los aspectos sociales influyen en estas categorías como tal, pero él también retoma como una categoría social lo que es la educación moral, o sea, los valores en ese sentido, ¿no? Que puede sustentar de alguna manera la forma en cómo configuramos, entendemos qué es una familia en la actualidad, o en ese aspecto, ¿no? Claro, ejemplo sencillo, tampoco no es como para ponernos a defender una postura o algo así, pero es un fenómeno y hay que entenderlo como tal, ¿no? ¿Cómo se ha dado en la actualidad que no hay tantos matrimonios ya religiosos, ni siquiera en civil, y mucha gente está optando por irse a vivir en unión libre, ¿no? A comparación que a lo mejor dentro de los años 70, 80, para poder salir del hogar, tenías que casar. Ese es un ejemplo, ¿no? Muchos dicen que tiene que ver con los aspectos de la moralidad, otros dicen que tiene que ver con la globalización, la adaptación de otras perspectivas, de otras culturas dentro del mexicano, de cómo perciben estas relaciones como tal. Pero hay muchas personas, si les preguntas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de la vieja escuela, que te va a decir que hubo algo que se quebró en el camino y que ha hecho que las familias de ahora no sirven como tal. ¿Y en qué sustentan esto? En los divorcios, separaciones, violencia intrafamiliar, todo ese tipo de cuestiones. Entonces voy a regresar un poco a Durkheim. Aquí es donde Durkheim, al utilizar este tipo de categorías para entender, él va a sustentar sobre esas tendencias de la socialización, educación, aspectos morales, para entender ese fenómeno a partir de esas tres categorías que él establece como tal. No estoy diciendo que nosotros como trabajadores sociales debamos utilizarlas, pero sí tenemos que contemplar y entender que son elementos que en algún momento se utilizan para comprender la realidad como tal. Y si nos ponemos a pensar sobre el ejemplo que les estaba dando, quizás podamos encontrar que en realidad hay aspectos de educación que sí están influyendo. Algo que se dejó de hacer, algo que se está haciendo de más, algo que se necesita hacer. O sea, todo este tipo de cuestiones influyen directamente y es parte pues de la teoría de Durkheim, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Ok, continuamos. Sobre la educación de los niños, Durkheim afirmaba que solo por intermedio de la disciplina podemos enseñarlos a moderar sus deseos y delimitar así el campo de su actividad social dentro de lo permitido. Por ello, el objetivo básico del proceso de socialización debe ser el desarrollo de un sentimiento de respeto a la sociedad y a su sistema moral. Y van a decir, bueno, un pensador como Durkheim, que se supone que se regía por el método científico, me está hablando de moral y ese tipo de cuestiones, hay que tomar en cuenta que parte de las influencias de Durkheim siempre fue un científico muy religioso, muy enfocado hacia el aspecto del cristianismo. Entonces, por eso de pronto retoman estos aspectos y los presenta dentro de su teoría. Y aquí se comprueba su teoría. ¿Cómo influye los aspectos sociales para configurar esta perspectiva de la educación moral? Y es así como lo visualizamos. Y ponemos en esta perspectiva dicotómica, por decirlo de alguna manera, esto de la, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. La legalización del aborto, por decirlo de alguna manera, que está mal ejecutada la palabra como tal, en el cual pues hay una dicotomía entre las personas que están a favor, las que están en contra,
y aquí se empiezan a presentar un sinnúmero de ideologías, perspectivas, puntos de vista centrados religión, moral, ética, política, economía, social, educación, cultura, etc. Entonces, cada una de estas dos partes va a presentar un argumento para poder poner de antemano o más alto lo que se está proponiendo desde ciertas perspectivas. ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Ok, continuamos. Durkheim, tratar los hechos sociales como cosas. El sociólogo francés Émile Durkheim vivió de 1858 a 1917, año en que Marie Richmond saca su Social Diagnosis. Si bien reconoce a Comte como el primero en proponer una ciencia positiva de la sociedad, fue quien de una manera sistemática y fundamentada definió el campo y las tareas de la sociología como diferentes de la filosofía y de la psicología. O sea, él hizo totalmente ese parteaguas, separó las cosas para entender los fenómenos específicamente como hechos sociales, como cosas. Una de las bases de tal diferenciación es una preocupación por la investigación empírica y la propuesta de un objeto propio de estudio constituido por los hechos sociales, lo que platicábamos en sesiones anteriores, la importancia de la epistemología. Durkheim, un empirista decidido, es el principal representante del paradigma positivista en las ciencias sociales y contra él, junto a Comte, se dirigen a las críticas, como ya lo dijimos, de los adherentes y practicantes de las diversas formas de paradigmas hermenéuticos. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando totalmente de interpretación, de subjetividad interpretativa. Sin embargo, Durkheim, a diferencia de Comte, es un crítico de la teorización, sin apoyo de la realidad, y desde luego no la suscribe de manera alguna en sus elucubraciones filosóficas y morales. Por las especiales connotaciones que da el término positivismo, por las características de su trabajo metodológico, por el papel principal que debe desempeñar la explicación en el estudio de la realidad social y por la naturaleza de sus investigaciones, Durkheim es un representante destacado, tal vez el principal, del paradigma explicativo. Los hechos sociales. La concepción de la sociología y de la investigación empírica de Durkheim se encuentra en su obra Las reglas del método sociológico. Librazo, si lo pueden conseguir, es un libro muy sencillo de leer, no está complicado y aquí te va dictando las normas de cómo analizar estas partes, ¿no? Publicado en 1895, en esa obra comienza por preguntarse qué son los hechos sociales que constituyen el objeto distintivo de la sociología y lo contesta de esta manera. He aquí un orden de hechos que presentan características muy especiales. Consiste en maneras de actuar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo y que están dotadas de un poder de coerción en virtud del cual imponen a él. Por tanto, no pueden confundirse con los fenómenos orgánicos, pues consisten en representaciones y en acciones, ni con los fenómenos psíquicos, los cuales solo tienen existencia en la conciencia individual y por ella. Constituyen pues una especie nueva y es ello los que debe ser dada, reservada y calificada dentro de las sociedades. Si bien Durkheim distingue entre hechos sociales materiales e inmateriales, en estos últimos son sus características de externalidad y de coerción los que constituyen el objeto propio de la sociología. En palabras actuales, esos hechos sociales corresponderían a valores y normas internalizados e institucionalizados exteriores al individuo. ¿Y esto qué es, profe? Bien. Lo que hace Durkheim es separar en dos aspectos muy importantes lo que es lo real, o sea, lo tangible, el hecho como tal, lo que yo puedo medir, lo que puedo interpretar, lo que puedo, ahora sí que aplicarle un instrumento y saber. Y lo que es lo intangible, que son las emociones, los deseos y todo este tipo de cuestiones. Es aquí donde Durkheim le da este espacio a la psicología. Porque es lo que hace totalmente Durkheim. Rompe totalmente con estas tendencias para que no se revuelvan entre lo que es sociología, filosofía y psicología. Entonces, cuando regresamos a esta parte de Durkheim para entender los hechos sociales como cosas, nos está invitando a hacer un aspecto y aplicar el aspecto del método científico para comprender el fenómeno social como tal, ¿no? Un ejemplo muy claro de esta perspectiva del método científico aplicado a las ciencias sociales son los resultados, por ejemplo, cuando el INEGI levanta sus censos. El INEGI en ningún momento, en ninguna de sus aplicaciones, de sus instrumentos, pregunta por aspectos subjetivos. ¿No se han fijado? No te preguntan tanto respecto a lo que, ¿cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Estás triste? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? O sea, algo más interpretativo, hermenéutico, sino que se enfoca más a elementos explicativos. Por ejemplo, también como lo que aparece
en los, ¿cómo se dice? En los resultados que aplica el Coneval para ver cuáles son los índices de pobreza que existen en México, cuáles son las características de las personas que viven en pobreza extrema, pobreza media, todo ese tipo de elementos, ¿no? Pero sí puede existir una correlación y es lo que lo hace mucho más complejo todavía aún, este proceso que hace Durkheim para el análisis de los hechos sociales. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como trabajadores sociales, tenemos unos elementos que le denominamos modelos. Y esos modelos nos permiten correlacionar estos hechos duros sociales con aspectos inmateriales. En cómo lo vemos, cómo lo realizamos con esto del modelo psicosocial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ver que a lo mejor alguna situación de violencia que yo estoy viviendo en casa, que es un hecho social, es una cosa que está sucediendo, cómo influye directamente en un aspecto inmaterial en mis emociones de la cotidianidad y esto cómo se ve representado en mi productividad, tanto académica, laboral, social, conductual, etc. Y esto ya es medible, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí se va entendiendo la idea? ¿Vamos comprendiendo cómo se empiezan a correlacionar estos elementos? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Continuemos. Las reglas del método sociológico según Durkheim. El estudio de esos hechos sociales está sometido, según Durkheim, a una serie de reglas que expone en la obra citada. La primera regla y la fundamental es considerar los hechos sociales como cosas. Esa es la clave principal. Los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como tal, como cosas. Para demostrar esta proposición no es necesario filosofar sobre su naturaleza, de discutir las analogías que presentan con los fenómenos de los reinos inferiores. Basta con constatar que son el único datum o dato ofrecido al sociólogo. Es cosa, en efecto, todo lo que es dado, todo lo que se ofrece, o más bien se impone a la observación. Tratar los fenómenos como cosas es tratar de data que constituye el punto de partida de la ciencia. Los fenómenos sociales presentan incontestablemente ese carácter. Esta regla de oro de la metodología del sociólogo francés se acompaña de tres corolarios. 1. Es necesario eliminar sistemáticamente todas las prenociones, es decir, los prejuicios. No es necesario una demostración especial de esta regla, resulta de todo lo que hemos dicho anteriormente. Ella es, por otro lado, la base de todo método científico. La duda metódica de Descartes no es en el fondo sino una aplicación de ella. O sea, todo lo que vimos, por ejemplo, en las sesiones pasadas, retoma un aspecto de Descartes para ver esta parte de la interpretación de la realidad del sujeto-objeto y ver en qué medida nosotros podemos medir esta correlación de los hechos sociales o el sujeto en cosas como tal. 2. La primera tarea del sociólogo consiste en definir las cosas de las cuales trata. De ahí la regla siguiente: no tomar jamás por objeto de investigación sino un grupo de fenómenos previamente definidos por ciertos caracteres exteriores que les son comunes e incluyen la misma investigación. Todos los responden a esta definición. Y 3. Representar los hechos sociales objetivamente. Se puede formar en principio que los hechos sociales son tanto más susceptibles ser representados en cuanto sean completamente separados de los hechos individuales que los manifiestan. Cuando entonces un sociólogo empieza a explorar un tipo de cualquier hecho social, debe reforzarse de considerarlos por el lado por el cual ellos se presentan aislados de sus manifestaciones individuales. ¿Qué es esto, profe? ¿De qué me está hablando con este método? Pocas palabras, dice Durkheim: no te metas con el objeto de estudio, no trates de manipularlo, solo estúdialo. Estúdialo, no lo interpretes, aplica los instrumentos que debes de aplicar y sé objetivo en los resultados. No hagas una interpretación del fenómeno que estás analizando en ese sentido. Es lo que dice Durkheim en la aplicación de este método. Pero ahora, si lo trasladamos al ejercicio del trabajo social, el trabajo social nada más se queda en la observación del análisis de los resultados duros o intenta también tener una modificación de ese objeto a partir de su intervención y su investigación. ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, díganme ustedes. Bueno, maestro, yo sí, creo que más interviene. intentamos. Ajá. Adelante, Alma, adelante. Gracias, maestro. Sí, de hecho, nosotros ejecutamos, ¿no? Si tenemos alguna acción,
es con el fin de modificarlo, por lo menos a crear un impacto social en ese individuo, en el contexto donde se está interviniendo. Lógicamente que si causas un impacto, vas a ver una modificación, ya sea en el usuario o en el contexto. Muy bien, Alma. ¿Alguien más? Yo coincido con la maestra Alma que precisamente trabajo social hace una observación, hace un diagnóstico para después de su ciclo metodológico poder hacer una intervención porque finalmente busca modificar la realidad en beneficio del usuario o del sujeto o del cliente, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? De hecho, nosotros no solamente nos podemos quedar en la observación, o sea, por naturaleza, por ser trabajadores sociales, siempre vamos más allá. O sea, siempre buscamos ¿Qué es ir más allá? diagnosticar, intervenir hasta, como dicen mis compañeras, pues tratar de modificar esa realidad o esa problemática que en un momento dado pudiéramos intervenir para beneficio individual o colectivo. Entonces, en pocas palabras, nos pasamos por el arco del triunfo el método sociológico de Durkheim. Es que no debería ser. No debería, Durkheim dice que no podemos intervenir. perdón, maestro. No debería ser Ajá. obligatorio usar el método de Durkheim. ¿Por qué? A ver, vamos bien. ¿Por qué no? A consideración personal, creo que cada persona se adapta a diferentes situaciones o a diferentes contextos sociales. Entonces, podría sí o no adaptarse al método de Durkheim. O sea, no es como que una regla, no es como el método científico como tal para llevar a cabo el accionar del profesional o del trabajador social, llevar el método de Durkheim. Ok. Muy bien. Vamos a cambiar algunas palabras de lo que estaba manifestando. No veo quién me estaba hablando. ¿Quién me estaba hablando? ¿Me das tu nombre, por favor? Gisela. ¿Gisela? No, estaba hablando un nombre. Ah, ¿Quién era? Ulises. Ulises. Ok. Vamos a retomar todos los argumentos que estaba dando tanto la maestra Maggie, Alma, Ulises y Gisela, ¿no? Bien. Sí y no. Nos pasamos por el arco de un triunfo en la metodología de Durkheim. De alguna manera, sí. ¿Por qué? Porque Durkheim, acuérdense, que implementa lo que es el método científico que procede de las ciencias naturales a un elemento que es social. O sea, al hecho de decirnos, ve las cosas, los hechos sociales como cosas, le está quitando las singularidades como tal, ¿no? Ahora bien, lo que comentaba ahorita Ulises, no es una regla aplicarlo directamente. Claro que no es una regla. Pero hay que saberlo identificar desde el punto de vista de la metodología. Acuérdense que lo vimos en el pequeño elemento que vimos de investigación, acerca de que el trabajador social lo que hace, implementa un método que se llama investigación-acción, en el cual obviamente hace todo el proceso de investigación, pero sobre la marcha va haciendo una intervención para la modificación de ese objeto de estudio, que el trabajador social le pone un nombre particular, que es necesidad real o necesidad sentida. Y esto no quiere decir que esté mal, simplemente por eso es que el trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, en el cual el trabajo social de diferentes perspectivas, ahora sí, epistemológicas, teóricas, y acorde a las necesidades que se tenga de la intervención, va a cambiarlas para poder satisfacer o atender esa necesidad que se está presentando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, entonces, continuemos. Bien, otro de los elementos a considerar son los hechos sociales, deben explicarse por otros hechos sociales. La causa determinante de un hecho social debe buscarse entre los hechos sociales antecedentes y no entre los estados de la conciencia individual. 5. La explicación de un hecho social comprende tanto la causa que lo produce como la función que cumple. Estos dos métodos son complementarios.
cuando se busca explicar un fenómeno social, es necesario buscar separadamente la causa eficiente que lo produce y la función que lo cumple. Es decir, otra vez, hacer todo el proceso explicativo de qué es la causa y cuál es el efecto. Y no estamos hablando de fenomenología ahí, porque de pronto ahí me confunden mucho que eso es fenomenología. No, fenomenología está años luz de esa interpretación. No, aquí estamos explicando qué es la causa y el efecto de la situación que se está presentando en ese fenómeno social. Y entonces, dentro de estos elementos del método aplicado por Durkheim para entender este fenómeno social, es ver de dónde surge, cuáles son los elementos que lo configuró para que detonaran esa problemática y cómo genera necesidades en el caso de trabajo social. ¿Va? Ok. Bien. Las ideas desarrolladas por Durkheim en reglas de método sociológico fueron consecuentemente aplicadas en su investigación empírica del suicidio, que ya lo vimos, ya lo explicamos. Esta obra es reconocida como el modelo histórico de la explicación social y del análisis multivariado desarrollado posteriormente con todo un aparato estadístico inexistente en la época de Durkheim por sociólogos como Lassenfield, Hinman, Barton, Bowden y otros. En términos sustantivos, muestra en esta obra la importancia de los factores sociales en un fenómeno tan individual como el suicidio, además del papel obligatorio de las normas sociales, como lo hace el tratar el concepto de anomía. Los hechos sociales son esencialmente sistemas comunes de normas que implican una obligación moral y de esta manera gobierna la conducta de las personas de la sociedad. La concepción del análisis funcional de Durkheim, entendido como la búsqueda de la contribución de un determinado hecho social, el rito del castigo, etc., el mantenimiento o cambio de las estructuras sociales, fue tomado por los antropólogos ingleses Redfield Brown y Malinowski como método de ciencia. La sociología es el antecedente directo del estructural funcionalista de Parson y de Merton. Ahora vamos a hablar sobre un teórico que para mi punto de vista es el papá de los pollitos, ¿no? Porque de ahí surge la sociología, ¿cómo se le puede decir? Interpretativa en este sentido, ¿no? Aquí me voy a ir mucho más rápido. Nada más voy a utilizar nada más de referencia algunas diapositivas para que no se vayan a marear si voy muy rápido y todo esto. Lo que hace Weber es utilizar un concepto innovador en ese tiempo que se le llama tipos ideales. ¿Pero qué tiene que ver esto de los tipos ideales? Lo que hace Weber es clasificar de alguna manera las acciones de las personas, obviamente que tiene que ver con los fenómenos sociales como tal, pero estos, cómo empiezan a configurar la forma en cómo ellos interpretan la realidad, como lo que les platicaba hace ratito de Marx. Pero en el caso de Weber, en este sentido, habla sobre cómo construir los conceptos para analizar la realidad social en la historia como tal. Tal tipo ideal, en cuanto no existe en la realidad con todas las características que le asignan, puede darse en algunas de ellas individualidades a las cuales se refiere el investigador. Esa situación le permite preguntarse por justamente en un caso concreto, analizando, no se presentan tales o cuáles rasgos del tipo ideal. Por ejemplo, con base en muchas cosas podemos construir los tipos ideales de la escuela, el hospital, etcétera. ¿Qué características debe de tener según la visualización? Y aquí hay un elemento centralísimo que utiliza Weber, entre líneas, en todo este proceso que empieza a realizar sobre sus tipos ideales, que habla sobre los elementos de cómo la cultura te sujeta, bueno, ¿cómo pudiéramos decir? La cultura tiene un proceso de sujeción al sujeto. ¿Qué es eso? Nosotros podemos decir algo similar como Marx, por eso están muy correlacionados, pero lo que dice Weber es que el ser humano no es libre o nato por naturaleza en este sentido, sino que los aspectos de la cultura en estos tipos ideales lo van configurando como una persona como tal. No es algo que mis decisiones me hayan llevado, por ejemplo, a ser un trabajador social. Fue un elemento cultural. ¿Cultural de dónde? El lugar donde vivo, las personas que me criaron, mis padres, todo esto, obviamente fueron inculcando todas estas situaciones para yo poder configurarme como una persona en ese sentido como trabajador social. Y si hacemos un pequeño repaso con el ejercicio final que hicimos la semana pasada, tiene que ver con esta parte de los tipos ideales de Weber, ¿sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí se va captando la idea? Entonces, no es algo que yo al final haya dicho faltando 15 para las 3 de, voy a estudiar trabajo social, ¿no? Sino que ya existía una carga cultural, ideológica, que me llevaba a involucrarme o correlacionarme sobre ese tipo de situaciones en las cuales yo encuentro una afinidad
y existe este aspecto cultural como tal, ¿no? Ok, vamos a continuar. Otra de las terminologías utilizadas por Weber es la acción social, la cual la define como la ciencia que debe ocuparse de la comprensión Westenhem, que es algo muy importante que ahorita lo vamos a ver, interpretativa de la acción social. Si bien la acción social es de los individuos, conviene señalar que él analizó también grandes estructuras sociales como el sistema burocrático de una sociedad, el capitalismo, etc. En el campo de la acción social, Weber distingue 4 tipos de ideas básicas. A, la acción racional conforme a fines determinados por la expectativa del comportamiento en el mundo exterior, tanto de objetos como de personas, utilizando esas expectativas como medios para el logro de fines racionalmente sopesados. ¿Qué quiere decir con eso, profe? Ahorita se los explico. Inciso B, la acción racional con arreglo a valores determinados por la creencia en algún valor ético, estético o religioso de tal conducta sin relación alguna con el resultado de ella. Inciso C, la acción afectiva determinada por los estados emocionales del actor, y la acción tradicional, que corresponde a la acción a la cual está habituado el actor, es decir, sus costumbres. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que estas acciones no están tan correlacionadas con el ejercicio del trabajo social cuando hablamos nosotros de acción social, sino que Weber, Viva, por decir así se pronuncia, Viva dice que estas acciones sociales configuran la forma en cómo cada individuo tiene la perspectiva de la realidad, ¿no? A partir de sus expectativas, a partir de sus valores, a partir de sus emociones y a partir de los elementos de las costumbres, esa es la cultura. Entonces, estos 4 elementos van a jugar un papel importante para la configuración de la percepción de nuestra acción social y entender por qué motivos una persona actúa de cierta manera como tal. Le van a decir, profe, entonces aquí me está hablando como que Weber estaba empezando a hablar sobre estereotipos sociales. Sí, es a partir de ahí. Vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En la cultura pop actual, a nivel global, ¿cómo representan en las tiras cómicas o en algunos dibujos la figura del mexicano? ¿Cómo es la imagen del mexicano? ¿Cómo es representado? Con su sombrero, en su nopal. Con su sombrero en su nopal. ¿Qué otra cosa? Muy bien. Morenos. ¿Mandé? No escuché. Morenos. Morenos. ¿Qué más? Durmiendo. Durmiendo. ¿Qué más? Con la bandera o la Virgen. Con la bandera o la Virgen. Entonces se fijan, este tipo de elementos de acciones sociales, que tiene que ver también ya con los tipos ideales, van configurando la forma en cómo en el exterior nos observan o nos interpretan en ese sentido, porque Weber o Viva ya está explicando sobre cómo interpretar la sociología. Pero aquí lo interesante sería ver quién ofreció esa parte de interpretación del mexicano en un contexto diferente, ¿no? ¿Por qué nos ven en otros lugares así? Bueno, aquí pueden surgir un chorro de opiniones, subjetividades, de decir, es que el mexicano es huevón, el mexicano es muy religioso por esto de la Virgen de Guadalupe, el mexicano vive en un contexto árido, cuando en realidad pues hay una diversidad enorme de ecosistemas a nivel nacional. Entonces, esto tiene que ver con este estereotipo o esta tendencia de la acción social, de cómo es configurado y interpretado desde su perspectiva cultural, ideológica, emotiva y expectativa del mexicano alrededor del mundo como tal, ¿no? Y así nos podemos ir en el transcurso de la clase viendo de qué manera nosotros visualizamos a los alemanes, a los italianos, a los japoneses, a los norteamericanos, a los peruanos, a los argentinos, o sea, tiene mucho que ver todo esto con estos elementos, ¿no? Muy bien, continuemos. ¿Qué hay con la burocracia? Viva hace un ejercicio espectacular sobre el análisis de la burocracia, relacionado también a estos elementos de cómo estos tipos ideales y estas acciones sociales van configurando a la persona para este tipo de idealización y configuración como tal, como burócrata, ¿no? Y nosotros, profe, ¿cómo lo podemos analizar en corto? O sea, ¿dónde lo puedo ver directamente? ¿Podemos ver al trabajador social como un burócrata? Claro que sí. Y es una función interesante desde la perspectiva de Weber, ya que habla sobre los procesos de institucionalización, en el cual se trabaja directamente en un proceso sistémico, en el cual la figura del burócrata en este sentido tiene una función específica, pero no la excede como tal, no va más allá. Porque si se excede en este sentido,
rompe con el proceso sistémico, con esta singularidad que a lo mejor puede existir por parte del profesionista y rompe totalmente con esta tendencia. Ojo, no estoy diciendo que hay que ser burócratas en el mal sentido de la palabra, sino que hay que entenderlo y relacionarlo con el tema de la institucionalización que vive el trabajador social cuando ya está muy involucrado en los procesos institucionales, valga la redundancia, sobre tareas muy específicas, roles muy específicos que lleva a cabo como tal. Y eso no quiere decir que la persona no quiera salir o quiera dar más de su profesión o exacerbar o poner en alto todo lo que es el trabajo social. No, simplemente es un proceso ideológico institucional que configura la forma en cómo el profesionista, en este caso ya el burócrata, empieza a visualizar toda esta interacción basada sobre elementos capitalistas, que es una crítica que hace Weber, sí, es una crítica totalmente, pero no propone otra tendencia como tal de decir, vamos en contra del capitalismo, vamos a abordar todo el socialismo y ponerlo en esta perspectiva como lo hace Marx, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí queda claro? Diverso. Sí. Ok, continuamos. Voy a adelantar, esto ya lo estuvimos hablando también porque hablas también sobre las características del burócrata dentro de las instituciones y Weber retoma algo que la psicología también lo toma en cuenta como lo que son los tipos de líderes. Obviamente la psicología le da ciertas características a la personalidad del sujeto como líder o liderazgos dentro de los equipos de trabajo, pero Weber lo centra más en los roles en específico que genera en el proceso de socialización dentro de los equipos de trabajo, que es totalmente diferente, ¿eh? No hay que confundir lo que es proceso de socialización con elementos de psicología como tal, dinámica psicológica, por decirlo de alguna manera. Este es el tema que quería llegar, el Bergenstein. Este elemento que tiene que ver con la concepción y la comprensión de la realidad desde la perspectiva weberiana, habla sobre cómo las perspectivas culturales nos configuran como tal y nos hacen ver o entender que nosotros de alguna manera configuramos la realidad como nosotros a placer. Pero cierto es que ya está establecido y el aspecto cultural nos norma, nos rige y nos configura tal y como somos en la actualidad, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, cuando Weber empieza a hablar sobre estos elementos, empieza a hacer una serie de clasificaciones de suma importancia en el cual hace una sociología más de comprensión, la sociología comprensible. Y este es respecto al objeto de estudio que sostiene Weber, que tiene la ventaja frente al investigador de las ciencias naturales, de poder comprender los hechos sociales que estudia, de poder entender las acciones de los actores y la vida social. ¿Qué hace Weber? Rompe totalmente con lo que es el método científico que han querido aplicar tanto Comte como Durkheim en las ciencias sociales, y Weber da un giro de tuerca brutal sin retomar una de las ideologías y doctrinas de suma importancia en la filosofía, como es la fenomenología, ¿no? Muchos en la actualidad, muchas corrientes sociológicas, muchas corrientes filosóficas, están utilizando o basándose en fenomenología y sus derivados como tal, ¿no? Pero lo que dice Weber es, no es necesario utilizar la fenomenología para entender la esencia de las cosas como una especie de ontología para comprender el aspecto real, la real de lo social, sino lo que se centra Weber es ver los aspectos culturales y cómo te configura como un elemento de comprensión de esa realidad. ¿Cómo estoy configurado como tal? Si les hago una pregunta ahorita, que nos podemos tardar casi 2 horas en dilucidarla, decir, ¿cuáles son los elementos que tú crees que te han configurado como la persona que eres hoy en este momento, ¿no? Van a decir, profe, eso es muy de autoestima, autoayuda y todo eso. No, tiene que ver con esos elementos que propone Durkheim, Viva, ya que él configura el aspecto de la comprensión de la realidad, comprender este elemento cultural que me configura como tal, la persona que yo existo en ese momento y cómo yo tengo una vida como un actor social, cómo mis hechos, cómo mis actividades, cómo mis decisiones, cómo todos esos elementos influyen directamente para los fenómenos actuales que existen. Y van a decir, ¿a poco desde un micro lugar nosotros podemos configurar todo un proceso social como tal? Sí y no. ¿Cómo es eso? Está medio extraño. Hagan de cuenta que nosotros, en la sociedad,
tenemos cierto tipo de ideologías en la cual la cultura nos ha ido configurando en la forma del pensamiento, cómo visualizamos las problemáticas sociales, cómo visualizamos las necesidades políticas, educativas, económicas, etc. Súmale todas las necesidades que pudiéramos existir, ¿no? Y esto va configurando nuestra forma, nuestra perspectiva cultural de visualizar esas situaciones. Entonces, cuando en ese sentido yo decido hacer un cambio, no tanto como para pararme y recoger la ropa, barrer afuera todos los días, ser un sujeto más cívico en el entorno donde yo vivo, sino que esto me hace, y es similar a lo que manejaba Marx sobre la conciencia de clase, y entender cuál es el elemento central en el cual a mí me toca vivir en ese instante como actor social, como tal. ¿Cuál es el papel como mujer, como varón, dentro, no sé, de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, en el municipio en específico donde cada uno de ustedes vive, en Guadalajara, por decirlo en mi caso, y esto cómo va configurando una serie de elementos y otras personas que a lo mejor decimos, yo soy el único en el universo que pienso en eso, pero no, hay otras personas en otras latitudes, en otros lugares del país que piensan lo mismo que nosotros. Y no es que estemos abducidos o que pensemos en un inconsciente colectivo, como lo diría Jung, sino que está más relacionado al aspecto cultural de cómo hemos crecido y cómo visualizamos y entendemos las necesidades y las problemáticas sociales. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende en este sentido, esta parte? Así que aquí no es el punto de decir, hay que sentirnos, como dicen, único y detergente, sino que pertenecemos a una colectividad de varias personas que tienen algún tipo de pensamiento similar, cierto de tipos, convicciones similares, ideologías, valores morales, pero simplemente no tenemos la conectividad por medio de la comunicación o la socialización, pero ahí están, ahí estamos. Eso es lo que nos configura como un aspecto de nación, ¿sí? Es algo que maneja Viva entre líneas al momento de presentar esto de sociología y religión. Cómo influye mucho la religión también para configurar ideologías y formas de vida para el abordaje total de lo que es la realidad social. ¿Va? ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, acabo de agotar en ¿cómo se dice? En este breve resumen, todo lo que iba a hablar del Wittgenstein de Weber para no cansarlos y no saturarlos de información, pero esta información va a estar en el módulo para que lo puedan revisar posteriormente. Entonces, vámonos ahora con otro autor de suma importancia para ir cerrando, quien es Talcott Parsons, ¿no? Que también tengo aquí la diapositiva preparada. Nada más que estoy tratando de agotar la presentación. Entonces, denme oportunidad, ¿sale? Ok. A mí me gustó mucho lo que estudiamos de Talcott Parsons. Él desarrolló esa teoría de la acción social, pero estaba muy influido por Max Weber y Emily Durkheim. Así es. De hecho, es de pues es como el heredero weberiano en ese sentido. En Estados Unidos, ¿no? Weber venía de Europa y él retoma en Estados Unidos. Es un sociólogo muy conocido. Sí, de hecho sí se va a estudiar a Alemania. De hecho, le impacta mucho después de la muerte de Weber. Él llega después de la muerte de Weber, pero dentro de las narrativas que hacen o de ¿qué vamos a decir? De la biografía que tienen de Parsons, habla cómo Weber seguía pues todavía dando clase aún estando muerto, ¿no? Cómo es tanto la influencia en ese sentido. Y otra de las cosas también muy importantes, por eso les digo que Weber es a mi gusto, de los sociólogos más importantes que existen o que existieron, es cómo influencia su pensamiento a Karl Jaspers, que fue un psiquiatra muy importante y existencialista, que crea toda una tendencia del existencialismo cristiano a partir de este tema del Wittgenstein sin tomar en cuenta la fenomenología. ¿Y por qué es este mérito tan importante? Porque estamos hablando que durante ese tiempo, estamos hablando durante la Segunda Guerra Mundial, en ese sentido que vamos saliendo y que se genera la perspectiva del existencialismo, existe un monstruo dentro de la filosofía que se llamaba Martin Heidegger, que después se hizo nazi y todo ese tipo de cuestiones.
y crea esta perspectiva en realidad de cómo conocemos el existencialismo en la actualidad. Y de ahí surgen otro tipo de pensamientos que tienen que ver con las tendencias humanistas actuales, que son utilizadas en las ciencias sociales y humanidades, pero para no hacerlas largas. Martin Heidegger retoma mucho de la fenomenología de Edmund Husserl, que era lo que les decía, ¿no? Pero Karl Jasper, que es amigo y alumno de Max Weber, cómo implementa todo este ejercicio del pensamiento del Wittgenstein y los tipos ideales en el ejercicio psiquiátrico y existencialista, y sobre todo entender lo que es un sentido de vida a partir de elementos, Jasper les decía límites en ese sentido. Él decía que todas las personas tenemos un aspecto límite en nuestra vida, que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con las adicciones, con el sufrimiento y todo esto. Y esto surge de las categorizaciones que hace Weber en su ejercicio del Wittgenstein. Entonces, esto es de suma importancia dentro de las ciencias sociales, como algo que influye tanto dentro de las ciencias sociales y humanidades, no viene de la fenomenología, viene de otras tendencias, mucho más sociológicas, para comprender todos los elementos en este sentido. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Vamos a ver funcionalismo estructural. Vámonos rapidito. Esto a lo que comentaba o los comentarios que estaba haciendo la maestra Maggie, como que ya lo vieron con anterioridad mucho a Talcott Parsons, todos elementos que tienen que ver con su teoría, importantes. En esta parte, obviamente, Parsons es el heredero tanto de Durkheim, tanto de Weber, incluso hasta de Comte en ciertos elementos como tal, ¿no? Entonces, en esta parte, Herbert Spencer, también que fue influenciado en este sentido, o influencia a Talcott Parsons, identificó varias semejanzas entre los organismos sociales, en este sentido, y el individual. Primero, en ambos organismos crecían y se desarrollaban, mientras la materia inorgánica no lo hacía. En ambos un aumento del tamaño solía conducir a un aumento de complejidad y diferenciación. En los dos tipos de organismos y diferenciación progresiva de las estructuras salía a ir acompañado de diferenciación progresiva de sus funciones, etc. Muy bien, vamos a resumirlo más por la premura del tiempo. Cuando nosotros hablamos de funcionalismo estructuralista, en este sentido, hay que tomar en cuenta que Parsons, voy a quedar acá para no distraernos con la lectura, hay que tomar en cuenta que Parsons no inicia directamente con el tema, la tendencia de la acción social como tal. La va configurando a lo largo de su desarrollo teórico como tal. Incluso utiliza los conceptos de Weber como el Wittgenstein y los tipos ideales para la conceptualización como tal. Y de hecho hace una teoría tan compleja del entendimiento como tal y tan sencilla, quizás a lo mejor para tratar de explicarla, que el estructuralismo tiene que ver con este elemento de la acción social, cómo configura esas interacciones, centrado, todavía basado en esto de los tipos ideales de Weber, y cómo esos aspectos van configurando el pensamiento, las ideologías, las culturas, y cada uno de estos elementos, retomado desde el punto de vista de la sociología, identifica y configura roles que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Y no visto desde la perspectiva psicológica, sino la interacción social, la socialización en este aspecto. Entonces, al momento de hablar sobre este estructuralismo, estamos hablando y vamos a retomarlo con esta tendencia también de la episteme estructuralista, en el cual sacan al sujeto de la centralidad y ponen a la estructura dentro de la realidad, y dentro de esa estructura ponen al sujeto, para entender que, otra vez, las configuraciones que nosotros entendemos o podemos decir que la centralidad del sujeto es que configura el objeto de estudio, como lo estábamos trabajando anteriormente, no es así, es la estructura. Lo que hace a partir de estos roles que configuran las personas, las acciones cotidianas dentro de estos elementos y cómo va interaccionando constantemente estos roles con otras esferas sociales. Y dentro de esta esfera social se va configurando este funcionalismo dentro de la estructura como tal, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos un rol en específico dentro de esto. A lo mejor es muy simplón el ejemplo que les estoy dando, pero es uno de los aspectos cotidianos como tal que los vivimos. Pero acá lo más importante es cómo un trabajador social aplica el funcionalismo estructuralista dentro de su intervención. Estoy hablando de la intervención, no de la interpretación de la realidad. Cómo un trabajador social aplica estas características dentro de su metodología.
Ahí les lanzo la primera pregunta. Hablamos de poder observar el comportamiento de la sociedad, ¿no, maestro? Y finalmente, trabajo social, el elemento fundamental que tiene es la observación, de ahí puede hacer un análisis, un diagnóstico, y eso es lo que tiene el el funcionalismo, perdón, estructural. Estamos viendo la necesidad de nuestra sociedad. No sé si estoy equivocada, pero así me suena, ¿no? Que es lo que nosotros podemos observar y también al observar ese comportamiento poder actuar. De hecho, en esta parte hay podríamos decir que existe como una especie de error epistemológico al momento de utilizar y decir diagnosticamos. ¿Por qué? Y esto ya lo vimos en sesiones pasadas. Cuando nosotros hablamos sobre esto, estamos hablando sobre un paradigma llamado clínico individualista, en el cual nos permite diagnosticar, que es parte pues del ejercicio. Pero dentro, retomando lo que comenta Maggie sobre la observación, que es una parte fundamental pues para la comprensión y entendimiento del funcionalismo estructural, surge, que acuérdense, que también dentro del ejercicio del trabajo social existe un paradigma que es funcionalista, que se relaciona totalmente en este sentido, y ahora sí, entender y comprender de dónde surgen estas situaciones que generan problemas sociales y a su vez esos problemas sociales cómo generan necesidades. Y si fijan, no estamos diagnosticando, estamos entendiendo cómo esta cadena estructural, cómo funciona y cómo se dan esos fenómenos. Ejemplo muy claro. ¿Cuáles son los problemas bases que generan el problema mayor de salud pública de mujeres adolescentes, bueno, niñas embarazadas en México? ¿Cuáles son los elementos subyacentes que existen y que detonan en este problema de salud pública? ¿Qué es lo que está de base en ese aspecto? ¿Qué es lo que identifican ustedes? Una puede ser la desintegración familiar, otra el exceso de libertad o caer en el libertinaje, el confundir a veces que somos dueños de nuestro propio cuerpo cuando en realidad en la adolescencia todavía no tienen definido ni qué quieren, pudiera ser. Esos son elementos que tienen que ver con la subjetividad del sujeto, o sea, de la persona que vive esa situación. O sea, estamos hablando de una esfera, que es la individual. Pero dentro de lo social, maneja lo de lo familiar. ¿Creen ustedes que la economía también influye para que se dé ese tipo de fenómenos de embarazos en adolescentes? No precisamente, pero sí es un detonante, maestro. Por ejemplo, hay un autor que habla, no recuerdo su nombre, que dice que las personas que carecemos o que vivieron distintas carencias, por ejemplo, de pobreza, vulnerabilidad, violencia, como que tienden a ser aquellas que repiten los patrones. Ajá. Y por ejemplo, en este caso de las mujeres embarazadas, a lo mejor no tuvieron buenas atenciones por parte de los padres, se fueron involucrados por malas amistades, y bueno, entonces como que precisamente repiten a lo mejor ciertos patrones que a lo mejor la mamá ya lleva, o la familia ya lleva. Entonces yo así lo veo de esa forma, no sé si Pero en esta parte, así como lo estás abordando, lo estás desarrollando desde una perspectiva psicológica, como estos patrones de conducta, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando de sociología. Estamos hablando de la socialización y decir, ok, hay lugares, no estamos generalizando, donde los escasos recursos económicos obligan pues a que los dos padres salgan a trabajar y dejen de largo el proceso educativo social de los miembros de la familia. Y es donde surgen los aspectos subjetivos que ya manejabas tú y que comentaba Maggie, sobre esto de que son dueños de sus cuerpos y todo esto. Fíjense, todavía encontramos estos Wittgenstein y tipos ideales de Weber en esta parte del estructuralismo, ¿no? En el cual estas personas toman esta perspectiva de decir, bueno, es mi decisión, es mi cuerpo, sí, pero está configurado por otros aspectos más importantes, otros pilares que influyen directamente para esta configuración. Maestro. Ahora, otra de las preguntas, ahí voy.
Otra de las preguntas sería, ¿ustedes creen que las políticas influyen directamente también para este fenómeno de salud pública? Ahora sí, te doy la palabra, te escucho. Sí, entonces hablando de aspectos sociales, podría ser un ejemplo aquí en Guerrero, la venta de jovencitas. Entonces es como culturalmente, no es que se dé ya mucho, pero se sigue dando, ¿no? El papá vende a su hija de 15 años y pues, la embarazan, ya la vendió, ya la embarazan. Ahora, los aspectos políticos, creo que sí pudiesen tener pues tener algo que ver, ¿no? Con ese aspecto, hablando de que no hay políticas que castiguen, por ejemplo, a una persona mayor de edad que embaraza a una jovencita, una niña. Entonces, de cierta manera, la no protección a los menores podría ser una causa política en ese aspecto. Claro, claro. Y también lo que comentabas respecto al aspecto cultural, que era lo que estábamos platicando del Bergenstein y los tipos ideales, cómo influyen directamente para esta concepción y decir, normalizarlo, y decir, bueno, esto es natural, es parte de mi comunidad, y si no lo hago, rompo con esa tradición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a lo mejor nosotros, de este lado de la perspectiva capitalista occidental, lo vemos mal, pero en esta perspectiva comunitaria, por decirlo de alguna manera, ponerle ese nombre, es parte de un aspecto cultural que les da un sentido de pertenencia. ¿Qué pasa si se los quitas, no? Y es algo que abordas y que lo puedes entender desde el funcional estructuralismo. Bueno, vamos a darle cabida a la mano levantada de Maggie. Maggie, ¿te escuchamos? Sí, gracias. Maestro, yo disto un poquito del comentario. Mire, el embarazo adolescente es policausal. En realidad no hay una causa. Hoy en día yo creo que es más cultural y político, porque así salen embarazadas chicas de familias nucleares, así salen embarazadas chicas de familias acomodadas, donde la mamá no tiene que salir a trabajar y tienen una situación económica desahogada, y así salen embarazadas chicas de padres divorciados, de padres que tienen que trabajar. Creo que hoy en día no podríamos decir que esa es nada más la causa. Hay una libertad de elección, hay un exceso de información que le permiten al individuo en etapa adolescente, donde todavía adolece para tomar una decisión, que también le dan como que una charola de oportunidades donde puede hacer con su cuerpo, puede tener una vida sexual activa desde muy joven, y esa es una situación por la que hoy en día vemos chicas embarazadas, que siempre se ha visto, pero se había ocultado tal vez. Hoy con esto del aborto salen más a decir que estuvieron embarazadas y deciden ellas sobre su cuerpo. En lo personal, yo creo que la razón por la cual hay embarazo adolescente es por nuestra cultura liberal y también por una política económica permisiva y falta tal vez de límites donde les permitan a ellos, a los jóvenes, a las adolescentes, elegir una vida sana que no tenga que ver con el libertinaje de su sexualidad. Es mi punto de vista. Muy bien, Maggie. Si te fijas, esto que tú mencionas lo estás centrando desde lo que estoy planteando del funcionalismo estructural. O sea, obviamente hay perspectivas, el embarazo a temprana edad es problemático, o sea, tiene diferentes, y podemos dar explicaciones desde el existencialismo, psicoanálisis, estructuralismo, marxismo, economía, antropología, y podemos llevarnos aquí otras 2 horas de clase centrado pues en explicar, incluso hasta de género. Pero acá la idea es entender cuáles son las categorías centrales del funcionalismo estructural que tú estás retomando, que es la política y la cultura, que influyen directamente para esta influencia en la forma de pensamiento de las personas. Obviamente identificar las categorías que se están presentando para hacer un análisis posterior respecto a esa situación. Entonces, ahí coincidimos en este sentido, en ese punto de vista. Ver desde una teoría cómo funciona ese fenómeno como tal. ¿Sale? Hay que darle espacio a Silver. Te doy
Entrada, Silvia, si te Es aparece. rápido, es justamente lo que acaba de decir prácticamente. En un principio, cuando participan mi compañera Janet y mi compañera Maggie, usted hace la separación entre lo psicológico y lo social. Entonces, prácticamente ya nos explicó que podríamos analizarlo desde diferentes corrientes, análisis de todo y van a salir diferentes formas de entenderlo y verlo, ¿no? Entonces era eso nada más. Y que a lo largo de su formación ustedes van a aplicarlas, van a conocer, a lo mejor vamos a estar más casados con unas, con otros vamos a estar más alejados, pero aquí la recomendación ya para ir cerrando, compañeros, compañeras, con esto del tema de la teoría social, a lo largo de su formación como trabajadores sociales, en este caso en grado de maestro, tienen que irse apropiando de las teorías con las cuales van a trabajar, con las cuales van a visualizar la realidad. ¿Cuáles son los paradigmas con los cuales van a sustentar sus análisis? ¿Cuáles son las teorías que les van a ayudar a interpretar las cosas que están observando, ¿no? Que esa capacidad que se necesita para vislumbrar los fenómenos de diferentes puntos de vista, como les decía hace mucho tiempo al principio, desde la transdisciplina, para poderlos ver de diferentes ángulos en este sentido. Y haciendo ahora sí que renombre del ejercicio del trabajo social, que le permite visualizar diferentes estrategias, diferentes metodologías que le van a permitir intervenir en una situación para modificar toda esa situación que se está presentando, ¿no? Entonces, no me quiero despedir, ya estamos llegando al final. De antemano, muchas gracias por este mes, fue fabuloso para mí, de hecho tengo la piel chinita, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Porque sí, para mí es muy emotivo el haber participado con ustedes en su formación como maestros en trabajo social y haber tenido la oportunidad de conocerlos, aunque sea virtual, escuchar sus puntos de vista, porque esto me da una perspectiva de qué tipo de personas son. O sea, se ve que son grandiosos profesionistas, críticos de la realidad, comprometidos y con mucha vocación en este aspecto. Y me da mucho gusto que ya nada más falta un cuatrimestre para terminar, para que ustedes ya logren esta parte. Y me hace mucho ruido, pues, que yo estuve aquí con ustedes y aboné poquito, para que ustedes logren esa grandiosa meta, que sé que van a apoyar a mucha gente, van a ayudar a solventar muchas situaciones, muchos aspectos que son muy importantes que sean atendidos y sobre todo desde una perspectiva contemporánea. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por haber acá trabajado conmigo. Espero poder coincidir en otros espacios virtuales, presenciales, con ustedes, ahí que nos agarremos a cachetadas teóricas, epistemológicas en un futuro, en congresos, exposiciones, todo este tipo de cuestiones. Y de verdad, muchísimas gracias. Les mando un abrazote por todo este mes fabuloso que fue para mí. Entonces, hacerles remembranza, pues, de que sus calificaciones van a estar listas en esta semana. Voy a dejar las actividades a partir de mañana para que tengan tiempo para poderlas realizar. Y ya si hay alguna persona que tenga algún pendiente conmigo respecto a tareas o algo así por el estilo, por WhatsApp individual, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, chicas, amigos, compañeras, colegas, muchas gracias. Felicidades por este gran paso que están dando. Sigan adelante. Cuídense mucho. Pórtense bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. Un aplauso, chicos, virtual, aunque sea. Al maestro. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Nos estamos viendo. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Diles adiós, hijo. Diles adiós. Diles adiós. 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 Nos vemos, chicos. Nos vemos, maestra. Adiós. Gracias. Gisela, ya te extrañábamos. Oye, ¿ya te hacía 2 segunditos? No, déjame el teléfono. ¿Ya te explico? Dijo, no, con mi teléfono no.